con video. Bueno. Yo voy a empezar. Muy buenas tardes, señor gerente de la Gerencia de Asistencia Jurídica de la OMPE. Mi nombre es Eileen Caballero, soy estudiante de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Vengo acompañada también con mis compañeros Armando Samaniego de la carrera de Ciencia Política y mi compañera Sandra Yupa de la carrera de Derecho. Antes que nada, me gustaría expresarle nuestro sincero agradecimiento por darnos esta entrevista y por recibirnos en la oficina central de la OMPE. Estamos seguros que su capacidad y su experiencia dentro de la oficina de la OMPE nos va a ayudar con nuestra investigación para el curso de Derecho Constitucional. Sin más que nada, las preguntas que hemos formulado son seis preguntas. Es sobre las funciones de la OMPE y la organización de la OMPE. Nuevamente, gracias por aceptar la entrevista y sin más preámbulos voy a empezar con la primera pregunta. Sobre la participación ciudadana sabemos que es muy importante dentro de los procesos electorales, ¿no? Entonces la pregunta que quisiera hacerle es ¿qué importancia tiene la participación ciudadana dentro de la OMPE y cómo la OMPE promueve esta participación? Con todo gusto. En realidad es algo muy cierto lo que ha mencionado. La participación de la ciudadanía, de los ciudadanos, en el decurso de un proceso electoral es sustancial, es importante, es trascendental. Porque naturalmente todo proceso electoral, no solamente en el Perú, sino en cualquier parte del mundo, debe estar revestido de confianza en la ciudadanía de lo que se está haciendo es realmente transparente, con honestidad, ¿no es cierto? Y que la labor reflejada en unos resultados se traduzca en la fiel, decisión de la ciudadanía a través de las urnas, ¿no? Que aquello que el ciudadano ha decidido y esos resultados sean una respuesta fidedigna de lo que ha arrojado el proceso electoral. Para ello, la ciudadanía cumple una serie de roles. El primero, por ejemplo, es su participación como miembro de mesa. La diferencia de algunos países en América Latina, por ejemplo Colombia, donde los integrantes de las mesas de sufragio son funcionarios públicos, son personas que trabajan para el Estado. Aquí en el Perú no es así. Se hace un sorteo, como ustedes saben, entre los ciudadanos, ¿no?, que tienen y cumplen los requisitos que la ley establece, y son ellos los que conducen el proceso electoral en cada mesa, con capacidad además de decidir en el acto sobre una serie de hechos que pueden suscitarse durante el proceso electoral. Pero no solamente se trata de los tres miembros de mesa, tanto los titulares como los suplentes, sino también de los personeros. Los personeros que acredita cada organización política en un proceso electoral dan fe de la transparencia y garantiza la indemnidad del voto, ¿no?, de que se cumplan con todos los pasos previstos, que se respete el derecho de la ciudadanía a votar, que se cumplan los horarios, ¿no?, y son los que además visualizan el proceso del escrutinio, que es al final de la jornada electoral. Pero además de los miembros de mesa y además de los personeros, también la ciudadanía participa de manera indirecta, ya no directa, mediante los medios de comunicación social, los medios de prensa, televisivos, radiales, escritos, ¿no?, que cubren el proceso electoral y que van informando de cada una de las etapas y su desarrollo. Pero hay muchos más actores también en el proceso electoral. Están los organismos electorales, que son la OMPE. El jurado nacional, la OMPE es la encargada de planificar, organizar y ejecutar los procesos electorales. Y esto es desde la Constitución de 1993, ¿no?, en que bifurca, digamos, no bifurca, estamos dicho, separa en tres la responsabilidad de llevar adelante los procesos electorales, que antes estaba
reunidos solamente en el Jurado Nacional de Elecciones con la Constitución de 1971. Entonces la OMPE crea RENIEC como parte del sistema electoral, crea un sistema. Y entonces no solamente los organismos electorales que acabo de mencionar participan también, sino además los veedores internacionales, los observadores internacionales, que son personas acreditadas por otros organismos electorales de diversos países, como también de organizaciones, de ONGs, de entidades que se dedican a la observación electoral y contribuyen a que haya más transparencia. Son una especie de veedores. Dentro de los organismos electorales nuestros, el Jurado Nacional de Elecciones supervisa el proceso electoral y la actuación de los demás órganos constitucionales del sistema electoral. También las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, que son las encargadas de brindar seguridad durante todo el proceso. Entonces, si ustedes pueden ver, son muchos actores los que participan en un proceso y la ciudadanía lo hace tanto directamente como indirectamente a través de los mecanismos que acabo de mencionar. Claro, siguiendo la misma línea de los procesos electorales, ¿cómo la OMPE asegura la transparencia y la imparcialidad en estos procesos? Bueno, hace 60 o 70 años en el Perú había unos mecanismos, digamos, muy diferentes a los que hoy en día se utilizan. Las elecciones se realizaban en mesa, pero no había escrutinio en mesa. De tal manera que iba el elector, depositaba su voto en una ánfora, que no era tampoco transparente, como hoy en día suelen serlo, cerradas totalmente, se cerraban y se transportaban a un lugar donde eran depositadas para luego a su vez trasladarlas a los centros de cómputo, ¿no es cierto?, donde se iba a hacer el conteo. Y eso no brindaba mucha seguridad, porque en ese tránsito podían ocurrir muchísimas cosas. Cuando cambia ya este sistema y se utiliza el escrutinio en mesa, definitivamente se mejora sustancialmente en lo que es la transparencia y la seguridad del voto. Porque el ánfora es abierta en presencia de los miembros de mesa y además de los personeros presentes. Es un acto público. De tal suerte que todos los que están allí participando del escrutinio pueden tener una visión directa de cuáles son los votos que se han emitido, ¿no es cierto?, a favor de cada candidatura. Entre todos se revisa, se hace el cómputo de los votos por cada candidatura, se llena el acta, que no solamente es el acta del escrutinio, sino también hay un acta de instalación y un apreciado. Entonces, de tal manera que todos estos procesos, que además se emiten varias copias de las actas para que las tengan los personales que lo soliciten, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, de tal suerte de que queda la evidencia en varias manos del resultado de cada una de las mesas. Y además en los locales de votación también se va acopiando esa información que se transmite a los centros de cómputo que maneja la OMPE, para que vaya dándose paulatinamente los resultados. Pero incluso las encuestadoras, terminado el acto, ellos emiten lo que se llama la boca de urna, ¿no?, que permite obtener una aproximación, una cierta aproximación, a veces no muy exacta, a veces muy exacta, de cuál es el sentido de la votación. De tal manera, de tal suerte que todos los actores de todas estas personas que estamos mencionando contribuyen precisamente a garantizar esa transparencia. La OMPE tiene una organización que está diseñada además para poder afrontar con éxito la planificación, la organización y la ejecución de los procesos electorales. Desde que se hace la convocatoria por el Presidente de la República a las elecciones,
desde que el Jurado Nacional de Elecciones aprueba el cronograma electoral hasta que se entregan los resultados finales. La OMPE, a través de sus diferentes órganos, cada uno cumple una función distinta. OECOR, por ejemplo, organiza todos los centros de votación, conduce, dirige a los coordinadores de los centros de votación, tanto en Lima como de manera descentralizada. GIEX, la gerencia que me encarga de la educación electoral y la información, el despliegue informativo, ¿no? GITE, que es una gerencia que da soporte tecnológico, ¿no?, para que todo funcione adecuadamente. Y hay otra gerencia también que se encarga de lo que es la logística, con mucha gente por medio. Ustedes verán en cada elección que salen los camiones de nuestra base en Lurín para todo el país llevando los materiales electorales, ¿no? Entonces, todo eso lo hace una gerencia que planifica todo esto con muchos meses de antelación y tiene que cuidar de que no falte absolutamente nada, que todo esté en orden y que todo funcione para el día de la elección. De tal manera que es una organización compleja, pero muy bien diseñada, que cumple sus funciones, ¿no? Y todo eso contribuye precisamente a garantizar transparencia en un proceso electoral. Muy bien, siguiendo con las preguntas y en relación a las funciones de la OMPE, ¿cuáles son las labores de la OMPE una vez finalizado el proceso electoral en términos de escrutinio, cómputo y proclamación de resultados? Y después de esta etapa, ¿a qué se dedica la OMPE cuando no hay actividad electoral? Muy interesante la pregunta, porque en la ciudadanía en general existe la percepción de que los organismos electorales, cuando no hay elecciones, prácticamente no tienen nada que hacer, o muy poco que hacer. Y no es cierto. Fíjense, como bien lo ha dicho, terminado el proceso electoral, que se cierra sobre las 5 de la tarde, los miembros de mesa se dedican a aperturar el ánfora y hacer el cómputo de mesa. Se llama la fase de escrutinio, ¿no es cierto? Y levantan un acta. Pero allí no termina todo. O sea, esa acta se entrega a un coordinador de mesas, y ese coordinador de mesas también a su vez le entrega a un coordinador local, que acopia las actas, y se van juntando las actas, se van acopiando, se van acumulando, para después remitirlas a nuestro centro de cómputo, que siempre se instala en este local y en este piso, que es un auditorio, que es donde se lanzan los avances, ¿no es cierto?, de los resultados paulatinos. Todo eso supone una infraestructura y una logística bastante grande. Interviene mucha gente en los lugares, digamos, muy alejados. En tanto el acta en físico se tiene que remitir hasta que llegue acá, por lo menos es escaneada. Tenemos un sistema que se llama STAE, en el cual ingresan el acta, que con un sistema de escáner inmediatamente lo digitaliza y lo envía a nuestro centro de cómputo. Lo mismo se hace en el caso de las elecciones presidenciales, para las votaciones de los peruanos residentes en el exterior, ¿no? Ustedes comprenderán, imagínense en Oriente Medio, que hubiera una mesa en algún país, cuánto tiempo va a demorar en llegar el acta hasta acá. No se puede esperar tanto tiempo. Naturalmente que se envían resultados preliminares, en tanto en paralelo, generalmente por valija diplomática a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se traslada el acta física, el original. Una vez que ya tenemos acá todo acumulado, toda esa información, se va lanzando los avances, ¿no? Esos avances, por supuesto, pueden ir variando conforme pasan las horas, porque son bolsones, digamos, electorales, y a veces un candidato, por producto de la casualidad, llega a una mayor cantidad de actas de esa zona donde tiene una preferencia, daría digamos, la percepción de que va adelante de una elección, ¿no?, de resultados. Pero no siempre puede ser así. En la medida que van llegando
de otros lugares, ya como que se van acomodando las cosas y lo único que va determinando una tendencia es cuando aumenta el porcentaje de votos computados, ¿no es cierto? Y eso ya cuando está por encima del 95-98% pues es muy difícil de revertir esa tendencia. Ahora, terminado todo esto, la OMPE lo que hace es envía los resultados al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, después que ha resuelto las impugnaciones, porque pueden haber impugnaciones, nulidades de actas, y tiene que resolverlo como organismo jurisdiccional en materia electoral, recién proclama los resultados oficiales. La OMPE no proclama los resultados, es el Jurado Nacional de Elecciones. Porque, naturalmente, se podrían emitir resultados, digamos, respecto a 100 mesas, donde hay uno o dos candidatos que tienen una cantidad de votación determinada, pero si producto de alguna impugnación resulta que se declara la nulidad de un número importante de mesas, eso va a variar. Entonces la última palabra siempre la va a tener el Jurado Nacional de Elecciones. Terminado un proceso electoral y cerrado todo ello, no es que los organismos electorales no hacen nada, específicamente la OMPE. La OMPE, por ejemplo, tiene que supervisar el uso de los fondos públicos que utilizan las organizaciones políticas que reciben fondos públicos, financiamiento financiamiento directo, por ley, de acuerdo al número de votos obtenidos, siempre y cuando hayan alcanzado representación en el Congreso. Las organizaciones políticas que no alcanzan representación en el Congreso, por ley, no tienen derecho al financiamiento público directo. Pero este dinero no es un cheque en blanco, no es que se les da para que lo gasten como crean conveniente, o en lo que ellos quieren. Eso está regulado en la Ley de Organizaciones Políticas y además desarrollado en nuestro reglamento de supervisión, ¿no? De fiscalización y supervisión. De tal modo que permanentemente, todo el tiempo, la OMPE tiene que recibir informes y supervisar que aquello que está en el informe realmente sea veraz. Si se utilizó dinero en capacitación, si realmente se hicieron esas capacitaciones, si se contrató personal, si se arrendó un local o se adquirió incluso un local, o equipos de cómputo, o enseres, etcétera, etcétera. Todo lo que puede gastar una organización política durante un año. Todo eso se supervisa permanentemente, constantemente, no para jamás. Además de eso, la OMPE tiene a su cargo los procesos administrativos sancionadores contra organizaciones políticas y candidatos que no han cumplido con presentar sus informes financieros o de gastos de campaña y lo que han recibido durante el año. Se tiene que iniciar un proceso administrativo sancionador. Y eso puede devenir, como de hecho deviene, en una multa. Y la OMPE tiene que cobrar las multas. También fuera de esas actividades, la OMPE brinda asistencia técnica a otras entidades que nos piden que los apoyemos para organizar sus procesos electorales, que no son necesariamente organismos públicos. Estamos hablando de usuarios de agua, por ejemplo, organizaciones de usuarios de agua, los colegios profesionales. Se ha hecho en alguna época para el colegio de abogados, se ha brindado asistencia técnica, otro para la selección del colegio médico, ahora vamos a brindarla próximamente para el colegio ingeniero del Perú, ¿no? Se brindó asistencia técnica también, la OMPE organiza, por ejemplo, las elecciones, no asistencia técnica las organiza para elegir al representante de las universidades privadas ante el Jurado Nacional de Elecciones. La brindó también cuando se conformó la comisión encargada de designar a la Junta Nacional de Justicia, y así, para muchas entidades se brinda asistencia técnica, de tal manera que no para nunca de tener funciones y actividades fuera de un proceso. Muchas gracias. Siguiendo la misma línea, otra pregunta sería, ¿cuál es la relación y coordinación de la OMPE con otros organismos electorales o entidades gubernamentales? Es permanente y es bastante estrecha, al menos con los
otros dos organismos electorales. Nosotros tenemos un comité de coordinación institucional. Ese comité de coordinación institucional lo conforman representantes de la OMP, del Jurado Nacional de Elecciones y de RENIEC, que se reúnen semanalmente o quincenalmente, y entonces se va viendo una serie de, digamos, de aspectos que tienen que ver con las actividades electorales propias o con la preparación para futuros procesos electorales. No se olviden ustedes que para poder votar, por ejemplo, hay que contar con un DNI. Y ese DNI, quien lo expide, lo otorga el RENIEC. El RENIEC, ¿no? La gente se refiere a la RENIEC, pero es el RENIEC, pero es el Registro Nacional de Estados Unidos. Y para eso, naturalmente, tenemos que tener relaciones de coordinación institucional. Lo mismo con el Jurado Nacional de Elecciones, porque es el que se encarga de supervisar. Expide algunos reglamentos que también tenemos que cumplir los otros organismos electorales. Fuera de estos otros dos organismos electorales que conformamos entre los tres el sistema electoral peruano, también la OMP tiene durante un proceso electoral la responsabilidad de conducir el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es más, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por ley orgánica, se ponen a órdenes de la OMP durante un proceso electoral. Y es la OMP la que tiene que determinar cuál va a ser el grado, digamos, de apoyo y seguridad que tienen que brindar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a nivel nacional. Fuera del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, para eso también existe constante vinculación con el Congreso de la República cuando éste nos remite pedidos de opinión técnica referidos a proyectos de ley, ¿no?, en materia electoral que nos envían, que nosotros tenemos que responder haciendo llegar nuestro parecer, ¿no?, nuestra opinión técnica. Pero también tenemos iniciativas legislativas que canalizamos a través del Jurado Nacional para poder mejorar, digamos, la normativa, la legislación electoral. Está centrada básicamente en la Ley Orgánica de Elecciones, en la Ley de Elecciones Municipales, en la Ley de Elecciones Regionales y en la Ley de Organizaciones Políticas. Digamos, ese es las piedras angulares normativas en lo que es la legislación electoral. De tal suerte que la OMP siempre mantiene permanentes vínculos con los otros organismos electorales y también con otros organismos electorales. Okay. Bueno, en esa misma línea, digamos, había tratado el tema legal por ahí. Quisiera saber y hacerle la pregunta de cuál es la relación, cuál es el marco legal y constitucional que respalda la existencia y las funciones de la OMP. ¿Cómo es la OMP en la ley? Bueno, como ya lo había mencionado al inicio, hasta antes de 1993 no existía la OMP. La OMP se crea con la Constitución vigente de 1993 y constituyente, y en ese entonces el Congreso Constituyente Democrático creyó por conveniente dividir las funciones en tres organismos electorales, confiriéndole a la OMP la labor de organizar, de planificar y ejecutar los procesos, de llevarlos adelante. Pero no entró en funcionamiento de manera inmediata. Posteriormente, que se expide la ley orgánica de la OMP, y en la ley orgánica es donde ya se le da vida institucional. 28 años ya de funcionamiento de la institución, y en la ley orgánica se determina no solamente cuáles son sus funciones, sino también cuál es su estructura interna. La OMP está encabezada por un jefe, y este jefe además cuenta con el apoyo de una gerencia general que
la conforman 9 gerencias, ¿no? Y también con una Secretaría General. A su vez, cada gerencia tiene subgerencias y tienen áreas que son las que le brindan soporte y apoyo técnico, ¿no es cierto?, funcional a la entidad. Ya, digamos, dentro de los instrumentos de gestión institucional, con mayor detalle, todos los órganos, las funciones, las atribuciones están determinadas, establecidas en el ROF, que es el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la ONU. La Constitución, naturalmente, en un solo artículo es muy clara y muy escueta en decir que es de la ONU, ¿no? Y quién elige a su jefe. Pero ya la ley orgánica, digamos, desarrolla con mayor detenimiento eso, ¿no? Cuáles son las funciones de la jefatura y los demás órganos de apoyo, los órganos de línea, y con mucho más prolijidad lo hace el Reglamento de Organización y Funciones, que es un instrumento de gestión que ya lo aprueba el propio jefe de la ONU. Entonces tenemos primero en la pirámide, digamos así, normativa, la Constitución, luego la ley orgánica y ya a nivel interno el Reglamento de Organización y Funciones. Bueno, la siguiente pregunta es algo de lo que usted ya habló bastantes veces, cómo era el proceso de organización de elecciones en el Perú antes de la OMPE, y ya lo mencionó. Yo quisiera preguntar, claro, crean la OMPE, ¿qué organismos existían antes o no existía como tal organismos dedicados a las elecciones? No, siempre han existido, es algo en los interregnos democráticos, cuando hemos tenido pues gobiernos de facto, ¿no? Claro. Que han sido muchos en el Perú, dicho sea de paso. Recuerden ustedes que de octubre de 1968 hasta el año 80, ¿no?, fueron 12 años de gobierno militar, Claro. que se inicia con el golpe de Estado del general Velasco Alvarado, contra el expresidente Fernando Belaúnde, su primer gobierno, ¿no? Y hasta que se convoca la Asamblea Constituyente de 1978, que expide la Constitución del 79, presidida por Víctor Raúl Ayala de la Torre, ¿no? Se llama a elecciones y gana esas elecciones Fernando Belaúnde Terry por segundo periodo, ¿no?, que se instala el 28 de julio del 80. Y así hemos tenido a lo largo de nuestra historia, ¿no?, interrupciones democráticas. Cuando ha habido periodos democráticos, como no existía, por supuesto, la OMPE, la organización residía en el Jurado Nacional de Elecciones. Él se encargaba de todo, de tal suerte que aquello que hoy en día hacen los 3 organismos que conforman el sistema electoral estaba bajo la responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Okay. Bueno, le quisiera también, para cerrar, preguntarle qué retos enfrenta la OMPE a posteriori. Es una pregunta que le agradezco, es muy interesante. Son muchos. En verdad, como institución, sabemos que constantemente tenemos que ir evolucionando y que tenemos que ir mejorando en todo sentido para poder brindar a la ciudadanía pues, mejores procesos electorales, siempre manteniendo un alto estándar de transparencia y de confianza en los resultados, pero sobre todo facilitando el ejercicio de los derechos ciudadanos, que son los derechos políticos, ¿no?, de ser elegido, elegir y ser elegido. Estamos promoviendo, tratando de ver la posibilidad de que se pueda implementar, por lo menos para peruanos en el extranjero, el voto digital no presencial, de tal manera que las personas que están en el exterior residiendo permanentemente no tengan que pasar muchas horas y gastar mucho dinero para desplazarse de la ciudad donde residen hasta el consulado peruano que exista en ese país. Imagínense ustedes, el país es muy, muy extenso. No hay pues una mesa de votación y un centro de votación en cada ciudad donde haya peruanos.
generalmente se ponen en uno, en una ciudad o hasta en dos, los más grandes, ¿no? Y el peruano que está, tendría que viajar pues, a veces 8 horas, 10 horas o más horas para poder llegar y depositar su voto. Nosotros queremos que cada vez más peruanos residentes en el exterior puedan votar. Y estamos tratando de impulsar algunas modificaciones legislativas que han sido bien acogidas por el Congreso por pronto, ojalá que se den, para poder avanzar en lo que es el voto digital no presencial, que permita que un ciudadano con un DNI electrónico previamente registrado, inscrito, mejor dicho, para hacer esa modalidad, pueda pues, validando su identidad con un mecanismo de alta seguridad, pueda emitir un voto desde una PC fija en su casa, una laptop o inclusive un celular, ¿no? Podría votar. Pero eso involucra hacer una serie de cambios en la Ley Orgánica de Elecciones que actualmente no está diseñada para eso, porque habría que instalar una mesa, ¿no? Pero es una mesa con contenido presencial de miembros de mesa, pero que tiene muchas horas de funcionamiento por los usos horarios, porque a veces mientras acá todavía estamos iniciando la jornada electoral, pues ya en otros lugares ya comenzó, ¿no? Ya terminó, en lugares más alejados de nuestro continente. Todo eso involucra un diseño especial para que se pueda emitir ese voto con total seguridad, para que quienes, digamos, van a supervisarlo, ¿no? Observar el voto, tengan la certeza de que los resultados sean el fiel y exacto reflejo de la voluntad. Ya para finalizar esta entrevista, tenemos en cuenta, claro, que la OMPE es muy joven, ¿no? Con 28 años, que tiene como organismo constitucional autónomo. ¿Cuál es, según su perspectiva, el principal logro que tiene la OMPE en estos 28 años que tiene funcionamiento? Bueno, la OMPE ha avanzado mucho y yo creo que el principal logro ha sido desarrollar su organización interna, que le ha permitido, digamos, llegar cada vez más a más lugares alejados del país, ¿no? Llegar a más lugares alejados del país, permitiendo que los peruanos de menores recursos y que están, digamos, muy distantes, zonas muy distantes de los centros de votación, puedan ejercer sus votos. Para lo cual, pues, ha tenido que desarrollar una logística bastante compleja, ¿no? Muy avanzada. Entonces nosotros permanentemente estamos organizándonos y mejorando nuestra organización interna para que a través de las gerencias se pueda alcanzar ese objetivo, que es tener cada día mejores procesos electorales, que nos permita tener resultados en el menor tiempo posible, que los resultados y las actas también lleguen en el menor tiempo posible a los centros de cómputo, ¿no? Y para eso renovamos constantemente la tecnología que tenemos, ¿no? Todos los equipos, los usos de tecnología, capacitamos permanentemente nuestro personal, ¿no? Tenemos un gran equipo de profesionales especializados en cada una de las áreas que componen la OMPE, y que no solamente adquieren experiencia en los procesos internos, mejor dicho, los procesos nacionales, sino que también son invitados por otros gobiernos y otros organismos electorales extranjeros cuando hay elecciones de otros países. Entonces los invitan a participar y asistimos a esos lugares para conocer otras experiencias y tomar lo mejor de cada proceso electoral y poder, de ser factible,
replicarlo y aplicarlo acá en el Perú, ¿no? Porque las elecciones no son idénticas en todas partes del mundo. Cada país tiene particularidades, ¿no? Características distintas. Por ejemplo, en Argentina ellos acostumbran guardar las cédulas de votación y las almacenan durante un cierto tiempo, cosa que acá no ocurre porque se destruye, ¿no? Lo que vale es el acta. Y como les contaba, en Colombia los miembros de mesa son personas que trabajan para el Estado. Acá no es así. En Colombia el CNE, el Consejo Nacional Electoral, está conformado por representantes de las organizaciones políticas. Acá, por nuestro programa, las elecciones no tienen esa composición, ¿no? Es más, no se admite que alguien que tenga afiliación o vinculación a alguna organización política siquiera trabaje o conforme un organismo electoral. Sin embargo, en otros países eso sí es normal, porque el diseño del sistema electoral es distinto. Y por eso es siempre importante saber cómo funcionan las instituciones comparadas, ¿no? El derecho comparado, para ver cómo es la legislación de uno y otro país. Bueno, eso sería todo, ya hemos finalizado con la entrevista. Muchas gracias por responder a todas las preguntas. No, al contrario.